Cordial saludo para todos, mi nombre es Nelson Guzmán, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, y esta es una presentación, una reflexión acerca del docente desde la perspectiva del alumno para la asignatura de evaluación de la práctica docente en el marco de la investigación-acción presentado a la doctora Gloria Susana Velasco López. Introducción. La reflexión de la práctica docente debe ser un proceso constante que permita realizar ajustes y mejorar el desempeño, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Y qué mejor manera de percibir, analizar y comprender la opinión de los estudiantes para este fin. Los estudiantes son seres críticos y conscientes de su propio proceso educativo que continuamente realizan apreciaciones y lecturas de su contexto y por ende de sus docentes. Aprovechar este valioso insumo requiere madurez de los docentes, pero se convierte en un aporte valioso al mejoramiento continuo del quehacer docente. En esta reflexión se tomarán en cuenta las percepciones de los estudiantes sobre los docentes, enmarcados en mi propia condición de docente orientador, involucrado en la constante apreciación de la calidad de los docentes en los diferentes espacios de comunicación y participación de estos en los procesos de evaluación institucional. Adoras Whitaker, en su conferencia en el Congreso Anual TED, nos invita a que los adultos debemos aprender de los niños, lo que también se aplica en el desempeño y mejoramiento de nuestro trabajo. En esta reflexión se retomarán 4 ideas para ser desarrolladas. ¿Qué es ser un buen maestro? ¿Cómo se clasifican los maestros? ¿Qué solicita el alumno a su maestro para ser considerado excelente? Y si se da atención a las necesidades y expectativas de los alumnos. Primera, ¿qué es ser un buen maestro? En virtud de mi trabajo y de mi calidad de orientador, he podido percibir que los estudiantes afirman 3 condiciones básicas fundamentales. Primero, que un docente tenga calidad humana, que tenga una adecuada metodología y didáctica y que tenga un adecuado manejo de grupo. Calidad humana. ¿A qué se refieren los estudiantes con este término? Los estudiantes manifiestan principalmente que el docente ante todo debe ser una persona, que debe ser una persona integral, que los conozca, que los escuche, que tenga unas adecuadas relaciones sociales, que tenga un buen trato con ellos, en pocas palabras que exhiba su calidad de persona, de ser humano íntegro, de que sea capaz de comprender sus realidades y sea capaz de escucharlos y también de percibir sus realidades. Metodología y didáctica. Los estudiantes generalmente refieren que un buen docente es un docente que hace una clase amena, que hace uso de las nuevas tecnologías, que maneja lúdicas dentro de su clase, que hace juegos, que tiene un trabajo innovador, que hace grupos de trabajo, que presenta sus asignaturas, sus contenidos de una manera diferente. En pocas palabras, que a ellos les gusta entrar a su clase, que se sienten felices, se sienten contentos de estar en su clase y que sobre todo que los motiva a aprender y que les reconoce todas sus fortalezas y que los anima a ser cada día mejores y que obviamente ante todo disfruten el proceso de aprender. Manejo de grupo. Los estudiantes perciben que un docente que no es muy bueno en su trabajo generalmente no es capaz de dominar un grupo, no es capaz de manejar un grupo. Por lo tanto, ellos manifiestan que un buen docente es un docente que tiene manejo de grupo, que es un docente que genera respeto, que se gana el respeto de los estudiantes y que logra tener un ambiente de aula en armonía, donde prima el respeto, donde prima la comunicación, el compañerismo. Los docentes valoran mucho, los docentes que sin necesidad de ser ni autoritarios ni agresivos logran tener un control del aula, un control de las actividades y por lo tanto hacen que los estudiantes trabajen, aprendan y se sientan bien en el desarrollo de sus clases. ¿Qué dice la literatura acerca de ser un buen maestro?
Por ejemplo, Gutiérrez 2005 plantea diferentes características que debe tener un buen maestro, pero la condición con la que inicia su discurso corresponde a que debe tener un buen concepto de sí mismo y del trabajo que realiza, lo que conlleva a que su labor sea eficaz y eficiente y por ende exhiba diferentes cualidades que deben ser inherentes a su profesión. Segundo, ¿cómo clasifican los estudiantes a los maestros? Pueden existir diversas clasificaciones, pero en general se pueden percibir que los estudiantes clasifican a los docentes en 4 tipos: los autoritarios, los permisivos, los desinteresados y los excelentes, mismos que serán descritos a continuación. ¿Cuáles son los docentes autoritarios? Según los estudiantes, son aquellos que constantemente gritan, generan miedo, no se interesan en el ser, no valoran el esfuerzo de los estudiantes, los irrespetan, desconocen las características de sus estudiantes, utilizan las notas como control de aula, utilizan metodologías tradicionales, no aceptan posiciones diferentes y utilizan la evaluación sumativa como algunas de las características de estos docentes. Docentes permisivos. Los docentes permisivos son aquellos que no generan respeto en sus estudiantes, donde no hay exigencia, donde sus normas son muy laxas, brindan demasiada confianza a los estudiantes, quieren ser muy buena gente, pero no manejan grupo, permiten la indisciplina, no asumen un rol de dirección de grupo y no establecen límites claramente. Los docentes desinteresados, ¿cuáles son? Son los que solo se dedican a enseñar, no generan vínculo con los estudiantes, sus normas son poco claras, son apáticos a las necesidades de los estudiantes, quieren solo mantenerlos trabajando con metodologías tradicionales, permiten la indisciplina, su evaluación también es particularmente sumativa y en pocas palabras no se interesan por los estudiantes. Y los docentes excelentes, ¿cuáles son? Son los que se preocupan porque el estudiante aprenda. Sus clases son dinámicas, son agradables, utilizan una evaluación formativa, realizan retroalimentación al aprendizaje de sus estudiantes, son calmados en el desarrollo de su trabajo, son asertivos en su comunicación, valoran al estudiante y se preocupan por las necesidades que ellos puedan tener. Tercero, ¿qué solicita el alumno a su maestro para considerarlo excelente? Los estudiantes pueden manifestar diversas condiciones, diversas cualidades. Se van a enumerar algunas de las más importantes que ellos analizan y reconocen. Primero, que el docente tenga dominio de la materia. Ellos saben y perciben cuando un docente tiene conocimiento de su materia, cuando sabe, cuando está apropiado del conocimiento y fácilmente también identifican cuando un profesor simplemente no sabe o le falta mucho todavía para aprender sobre su asignatura. La comunicación y la asertividad es otra característica que los estudiantes manifiestan que está presente en un educador excelente. Son docentes que hablan, que valoran y que respetan las ideas de los demás, con los que se puede dialogar, con los que se pueden comunicar, con los que fácilmente pueden entablar una comunicación. La exigencia. Los estudiantes son conscientes de que ellos necesitan que deban ser impulsados, que se les exija, que se les fomente unas características de liderazgo, de hábitos, de disciplina. Y un docente que no genera exigencia generalmente es un docente que no es muy bien valorado por sus estudiantes. Otra característica muy importante de los docentes excelentes según los estudiantes es que tengan manejo de grupo. Ellos realmente observan y no valoran mucho a un docente que pierde el control de su grupo, donde los estudiantes sean los que manden en la clase. Definitivamente es un docente que no es bien valorado. Entonces, el manejo de grupo corresponde con otra característica que los mismos estudiantes reconocen que es ideal y necesaria en todo docente.
La coherencia y el ejemplo son otras dos características que los estudiantes refieren para ser un buen docente. Coherencia, que el docente diga una cosa y lo vislumbre también con sus comportamientos. Ellos, por ejemplo, dicen que los docentes les exigen leer, pero que realmente perciben que los docentes no leen. Entonces, ellos visualizan mucho cuáles son las acciones del docente y cuál es su discurso para analizarlo y para ver si tiene coherencia, para saber si ellos están también educando con el ejemplo. La libertad de expresión es otra característica de un buen docente según los estudiantes. Los docentes valoran que sus ideas sean respetadas, que su forma de ser sea respetada, que las ideas que tenga, aunque sean diferentes a las del resto y sobre todo a la del profesor, sean respetadas, valoradas y tenidas en cuenta. Esa libertad de expresión es fundamental para los estudiantes, la valoran y exigen en cierta forma que los docentes la respetan, pero en muchos casos los docentes no la tienen en cuenta. Otra característica fundamental de los maestros excelentes es el respeto y el reconocimiento. Un estudiante desea ser reconocido, desea ser respetado. Muchas veces los estudiantes no son ni reconocidos ni respetados en sus hogares y en sus comunidades, y en el colegio tienen un espacio para la reafirmación de su personalidad, para el reconocimiento como persona, como sujeto, con derechos, con ideas, con ideales y también con valores. Ese respeto y ese reconocimiento es muy bien visto en los estudiantes. Cuando un docente no valora ni reconoce a sus estudiantes, generalmente es un docente que no es muy querido o apreciado por sus estudiantes. ¿Qué dicen los autores sobre los maestros excelentes? Retomamos nuevamente a Gutiérrez 2005, quien describe diversas características que debe tener un buen maestro, un maestro excelente, entre las cuales podemos destacar que promueve el desarrollo de sus estudiantes, tanto en lo físico, intelectual, afectivo, social y moral. También menciona que es un profesional de la educación, un profesional que tiene sobre todo vocación. Ese maestro excelente también desarrolla competencias en sus estudiantes, mantiene siempre expectativas positivas de sus alumnos en todo momento, es dedicado a su trabajo y a sus estudiantes. Ese maestro excelente mantiene siempre interés por sus estudiantes, por su trabajo, por su institución. Es ante todo humano y es amigable. También son características de un maestro excelente. Se muestra comprensivo con sus estudiantes, promueve en todo momento el aprendizaje en sus estudiantes y no culpa del fracaso a sus alumnos. Cuarto, ¿se da atención a las necesidades y expectativas de los alumnos? Los estudiantes siempre mantienen algo de insatisfacción y cierta resistencia natural a las normas. Sin embargo, se mantienen críticos a la hora de evaluar a sus docentes. Son capaces de reconocer lo bueno y lo malo en su institución y en sus docentes. Si se les permite, generan juicios positivos que permiten el mejoramiento. Los estudiantes reclaman ante todo el reconocimiento como personas en formación, que sean comprensivos con ellos y que tengan en cuenta sus características y contexto, sus preocupaciones y problemáticas y ante todo que no sean juzgados. Si les permitimos expresarse y ser tomados en cuenta, si los escuchamos y tenemos en cuenta sus preocupaciones y si nos interesamos genuinamente en ellos, llegaremos a conocerlos y a reconocer sus necesidades y expectativas para así poder dar solución a ellas. Al fin y al cabo, esa es la tarea del docente, la educación del ser. Conclusiones. La práctica docente no solamente debe ser evaluada por directivos, debe incluir la opinión de los sujetos objeto de la educación, o sea, los estudiantes. La reflexión sobre la práctica docente debe ser un ejercicio continuo y abierto a la crítica que propicie el mejoramiento y crecimiento personal y profesional. Los estudiantes pueden realizar procesos de evaluación objetivos siempre que les brindemos las condiciones adecuadas.
El objetivo de la educación es formar seres humanos con capacidad crítica y que responda a las necesidades actuales de la sociedad, y para esto, un ejercicio objetivo de lectura de la práctica educativa de sus docentes que conlleve acciones tangibles de mejora en ellos se vislumbra como idóneo, brindándole la oportunidad de opinar, de ser escuchados y sobre todo que sus voces fueron escuchadas.